Amigos de Enfoque, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por siempre estarnos acompañando. Esta audiencia va aumentando, sobre todo por la diversidad de temáticas que planteamos para ustedes como audiencia. Muchas personas nos piden hablar de temas políticos y para eso hay que ser muy cuidadoso y no caer en el fomentar o tratar de promover ideologías, doctrinas, porque ese no es de ninguna manera, no es la intención de este espacio y por eso nuevamente lo tengo como invitado a un analista político internacionalmente reconocido y además amigo querido, apreciado y estimado Alejandro Zavala. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Estefanía, querida, un placer saludarte, un abrazo grande para ti, un abrazo grande para toda tu audiencia que efectivamente cada vez crece más. Muchísimas gracias de eso por ustedes, sobre todo y por el cariño que nos tienen las personas que nos siguen. Pero bueno, en todo caso, es importante para la gente que está viendo qué es lo que va a pasar, entender un poco sobre lo que es la política y hacia dónde va el Ecuador en la situación actual. Han pasado cosas rápidamente en el último mes, pero tú tienes experiencia y esas cartas credenciales te han dado a ti la posibilidad de viajar a distintos países donde se debate sobre qué es lo que está pasando en la política internacional e incluso la regional. Un ejemplo de ello es que eres speaker invitado frecuente ya desde hace muchísimos años a las cumbres de comunicación política que se realizaron pues este año en Argentina y también en la última que estuviste, que acabas de regresar casi fresco en Medellín. ¿Te parece que ampliemos un poco esa información primero? Bueno, sí, encantado. En realidad, desde el año de fundación de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que fue en el año 2010 en San Martín, provincia de Buenos Aires, y gracias a la invitación de Daniel Iboscus, que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, he estado viajando todos los años, mínimo 2 veces por año, a distintos países de Latinoamérica. Hemos estado en España, hemos estado en Estados Unidos. Así que soy del staff de conferencistas permanentes. Para mí es un altísimo honor, no solo porque se congregan los mejores consultores políticos de Iberoamérica, ¿no? Son gente de la uno, pares de los que uno aprende muchísimo, conversa, hace networking, estamos comentando las últimas tendencias, me entero muchísimo de cómo van las campañas en distintos países, he podido también viajar a trabajar en algunos, con algunos de colegas, y en realidad es un aprendizaje hermoso. Imagínate que cada cumbre más o menos congrega entre 2.500 y 3.000 asistentes. Así es. Es un evento gigantesco y somos alrededor de 200 conferencistas. Seremos unos 10 o 15 que de 18 cumbres que han habido, yo he estado en 15. O sea, es un tema Fundador, interesante. eres un fundador, exacto, un pionero en el tema. Y en el Ecuador también, porque claro, tenemos los asesores políticos de la vieja guardia que no comprenden muchas veces el estilo de hacer política que demanda ahora la nueva generación. Y en eso tú estás muy al tanto, muy enterado y muy involucrado. Así que para mí, como te digo, es un privilegio. Cuéntame un poco de lo que se habló en Medellín, sobre todo cuando se hacía referencia al Ecuador. Bueno, yo te quería contar primero que efectivamente el mundo ha cambiado y con el cambio del mundo los electores han cambiado. Son distintas formas de comunicación. Justamente yo estoy asociado a una empresa española que se llama AID Real Time y estamos introduciendo el tema del metaverso en las campañas políticas. Ya nos estamos adelantando. Todavía en el Ecuador es un poco complejo por el tema de la inversión. Aquí todavía tienen una visión muy antigua, prefieren hacer afiches o lonas, y no se dan cuenta el poder que tiene la tecnología y el uso del metaverso en este caso. Pero ya hemos tenido contacto con gente de Brasil, con gente de México, países evidentemente con economías más grandes que pueden soportar hacer una inversión de este sentido. Yo creo que esto es una tecnología que viene para quedarse. Mira, por ejemplo, Bloomberg dice que para el año 2025
va a haber 5.000 millones de dólares en inversión en el metaverso. Y McKinsey dice que para el año 2030 va a haber 5 trillones de dólares de inversión en metaverso. Entonces es evidente que esto Así es. viene y viene fuerte, no hay cómo negarlo. Entonces nosotros hemos querido innovar, estamos introduciendo esto en América Latina con esta empresa española y tenemos ya varios proyectos para trabajar en Brasil y en México. Así que básicamente en Medellín se abordaron la idea muy preocupante. Hay algo que está pasando en Latinoamérica que es muy preocupante, algo que el profesor Carlos Naim, es un profesor muy reconocido en Estados Unidos, llama las 3P, que son el populismo, la posverdad y la polarización. Entonces, este es un fenómeno que se repite en Latinoamérica constantemente, asediada por el populismo, los líderes mesiánicos, populistas, que multiplican los pobres, que en lugar de sacar a la gente de la pobreza, lo que hacen es multiplicarla para tenerles atados a la pobreza, porque son sus clientes. Gastan muchísimo en asistencia social y les tienen enganchados. Mira que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dijo incluso que no es bueno sacar a los pobres de la pobreza, porque cuando se hacen clase media se vuelven enemigos. Increíble, o sea, en Sí. eso estamos, ¿no? Y ni hablar del tema de la polarización, estamos recontra divididos porque a la izquierda como estrategia siempre les sirve polarizar el electorado, porque ellos se han abanderado de los pobres y evidentemente es simple aritmética, los pobres siempre son más. Si tú polarizas una elección, la izquierda tiene siempre las de ganar. Y además se autodenominan de izquierda, que eso también es una falacia. Exactamente, o sea, se dicen de izquierda y tienen una vida mejor que cualquiera de las personas más ricas que se han enriquecido de manera privada, ¿no? Estas personas se enriquecen de manera pública con los dineros del pueblo y viven como reyes. Pero no solo eso, sino que han creado una casta de gente nueva, rica, que ha hecho contratos con el Estado y se han vuelto millonarios y ahora tú les ves estudiando en los colegios que de los ricos que ellos mismos critican y se encargan de decir que son enemigos, estudian ahí, van a los clubes de ahí, y, o sea, para el discurso son los enemigos, pero cuando es de gozar la plata, y entonces esta nueva casta de nuevos ricos también defienden las clases altas del proyecto populista, ya no es solo el populismo de abajo, ahora hay una casta encarnada cercana que hace negocios con el Estado y que las clases altas también te defiende el populismo. Hay muchos empresarios o pseudoempresarios que trabajan con el Estado y se encargan de defender ese proyecto y eso Sí, pasa la en creación toda de Latinoamérica. nuevos grupos empresariales fundados con la riqueza del pueblo. Así es, exactamente. Hacen negocios con el Estado, pero ahí también hay que señalar muy enfáticamente la hipocresía de las élites, ¿no? Porque las élites dicen, son una manga de corruptos, no sirven para nada, pero el momento en que pueden hacer un negocio también, no podemos generalizar, pero también hay mucha hipocresía de parte de las élites que dicen que son unos corruptos, no es que, y el rato que hacen negocios les da igual porque también se enriquecen. Entonces, Y ahí eso es estamos un hablando, exacto, justo, me hablas de 3Ps, ¿no es cierto? Populismo, que es el que estamos tomando generalmente. La siguiente, la posverdad. ¿qué es esta posverdad? El tema de la posverdad es una cosa que se ha desarrollado muy rápidamente con el tema del avance tecnológico, ¿no? La posverdad son básicamente la utilización de cosas que tienen una raíz que podría ser verdad, pero que sirven para hacer fake news. Por ejemplo, tú has visto que las fake news, la gente que hace fake news utiliza una plantilla de los periódicos importantes. Entonces, por ejemplo, sale con logo de Expreso, sale con logo de Comercio, pero son mentiras que la gente, además, esta posverdad es terrible porque ha desarrollado algo que en psicología social se llama el sesgo de confirmación, que es que en las redes sociales yo participé en una investigación académica en 2019 donde analizamos la conversación en redes entre la gente de Macri y la gente de Alberto Fernández. Y analizamos 1 millón de tweets y llegamos a la tristísima conclusión de que no hay conversación en las redes. La gente va para reafirmar algo que ya piensa, va a hacerle barra a su candidato y a odiarle al otro y a pelearle y a insultarle y a nada. Entonces ya no hay conversación, no hay debate posible. Yo por eso en redes sociales, mi comportamiento es no contesto. Escribo algo, lo que sea, y no contesto, no interactúo, porque sé que básicamente a nadie le vas a cambiar y más bien
eres normalmente presa cuando eres una persona muy destacada en redes sociales, eres normalmente presa de acoso, de insultos, de ataques de troll centers, de granjas de bots que te quieren suspender tu cuenta. Entonces yo ya he preferido no interactuar mucho en redes, voy, dejo lo mío y me voy. Entonces, Lo que antes se conocía como el cuarto de guerra, ¿verdad? Donde se armaban al inicio, ¿no? Cuando empezó la parte digital, donde todo el mundo empezaba a hacer su campaña con estos cuartos de guerra, ya se prostituyó. Realmente se... Totalmente. Han creado un eufemismo que dicen que ahora hay el lado B de la campaña. O sea, tienes un lado A en donde el candidato se muestra pulcro y dice nosotros nunca hacemos campaña sucia, y tienen contratado a un consultor que por abajo hace las porquerías de que se encargan de crear estas campañas de fake news. Ahora además con la deep web es increíble cómo puedes hacer. O sea, te pueden poner en cualquier parte, en cualquier lugar físicamente con una foto en un croma tuyo. Yo tuve un ofrecimiento de un consultor español que me dijo, me das una mañana, yo le firmo a tu candidato en un croma y le pongo en las 24 provincias del Ecuador sin que se salga del cuarto de su casa. O sea, puede estar literalmente echado en la cama, que yo voy a decir en las redes digitales que mi candidato está en Quevedo, o está en Morona, o está en no sé qué, solo haciendo este deep web, este fake web que existe ahora. Te pueden hacer decir lo que sea, desde audios, desde poner en tu boca. Miren lo que pasó recién con la foto famosa del Papa, que salía con una chompa que parecía astronauta y que después ya le pusieron la chompa del Aucas y la chompa de la Liga de Quito, y era todo creado a partir de inteligencia artificial. Entonces, todas estas cosas están contaminando fuertemente el ambiente de campaña. Ahora, yo lo escuché, estuve el otro día invitado a un programa con Carlos Vera y Pedro Freile, que está apoyando a Jan Topic, y Pedro decía que ellos tienen preparados unos juguetitos tecnológicos para la campaña. No sé exactamente a qué se refería, pero entiendo que como el Jan Topic es el hijo del dueño del más importante almacenamiento de datos del país, debe tener la tecnología de punta y debe tener los datos de todos, así que hay que prepararse porque yo creo que ellos van a hacer muchísimo digital. Vamos a ver cómo está esa campaña para divertirnos un poco con el análisis. Sí, es cuestión de divertirse, pero es cuestión de preocuparse. Primero ya la inteligencia artificial ya debería dejarse de llamar entonces inteligencia artificial, porque estamos hablando de o sea, el concepto de inteligencia no es ese, no es la mente corrupta, no es que alguien te suplante tu identidad. Hice un experimento gracioso por una aplicación que cuesta $3, donde mi cara, con una foto simple y llanamente, se empezaba a mover y cantaba, ¿no? Eso como divertido. Tanto así que miles de países, sobre todo del lado occidental, algunos que ya están ejerciendo eso, pues han prohibido la entrada de plataformas como TikTok. Eh, y creo que tal vez eso es algo que vamos a verlo más intensamente en esta campaña que se viene, Alejandro. Sí, yo digo que es como que la tecnología es como todo, ¿no? Depende para qué le utilices. O sea, siempre a lo largo de la historia se ha tenido el miedo de las nuevas tecnologías que ingresan, y ha habido mucho, mucho miedo, pero todo depende de cómo lo utilices. O sea, si utilizas para hacer campañas divertidas, campañas que lleguen a estos nuevos públicos, o sea, ahora no estar en TikTok es desaprovechar una herramienta de comunicación valiosísima en donde realmente están los jóvenes. Lo importante es cuál es la estrategia detrás de esa herramienta. Ahora, si tú la quieres utilizar para el mal, evidentemente eso es terrible y es ilegal. Entonces ahí debería haber ya la legislación. Tiene que correr más rápido porque la tecnología avanza a pasos tan agigantados que los abogados se quedan cortos. Eso es un grave Y tú me problema. estás diciendo es ilegal, pero no es que es ilegal, porque realmente no existe legislación al respecto. Cuando hablamos de gobernanza en el metaverso, justamente esas falencias que recién están empezándose a trabajar en la Unión Europea, no todavía en los Estados Unidos, porque hemos visto los problemas que se han generado en las campañas últimas justamente por lo que estás diciendo, pues van a ser efecto boomerang, seguramente, para quien hace el mal, porque así es la vida, pero finalmente, para aquellos asesores de campaña de antaño que piensan en las banderitas
¿verdad? Que piensan en pintar y pintarrajear las paredes, ensuciar las ciudades con todas las fotos de sus candidatos. Esa no es ya la opción siquiera. O sea, yo lo que creo es que no están entendiendo cómo ha cambiado el electorado. Si es que ellos siguen pensando que hacer lo mismo que se hacía en los años 70 u 80 está bien porque así ha sido siempre. Yo me encuentro muchas veces, sobre todo en el interior del país, con gente que dice que para qué nos metemos en estas maquinitas si es que con las lonas, y si es que con los afiches, y si es que con las pintadas podemos, porque así se ha hecho siempre. Eso es Claro, absolutamente falso porque un voto a cambio de una camiseta. sí, exacto. Eso además es terrible porque le vuelven clientelar a la política y eso es gravísimo porque hay ciertos barrios, ciertos lugares en el Ecuador, yo que hago campañas electorales seguido, que no puedes entrar si no llevas cosas. O sea, ya ellos les mal acostumbraron y entonces si no llevas absolutamente nada, no te dejan ni siquiera entrar en esos barrios para poder hacer tu comunicación, para poder reunirte con la gente. Me causa gracia porque, a ver, para los políticos, para que comprendan, por ejemplo, la persona que trabaja aquí en mi casa y que me ayuda en la parte de limpieza, etcétera, cada vez que viene, viene con una camiseta de un partido político distinto. Entonces yo le digo, como decimos los quiteños, ¿qué mismo? ¿No? Las 6, después RC5, después, ¿no? La cantidad de camisetas que ha recibido en su barrio es infinita y es su vestimenta, pero no es lo que piensa. Entonces, señores, por favor, apliquemos y empecemos a pensar como las nuevas generaciones demandan que se actúe en términos de política. Y en ese sentido, ¿qué novedades van a haber aquí en el Ecuador? Tú me dices los juguetitos que te han anunciado Pedro Freile, a quien saludamos, era del colegio alemán, de mi colegio, pero ¿qué tipo de cosas vamos a ver y qué es lo que tenemos que evitar como ciudadanos? Bueno, sí, un saludo grande para Pedro José, que me une una buena amistad desde hace tiempo. Estamos en estos temas de la política hace buen rato ya trajinando. Yo lo que creo que él se refiere es evidentemente el uso de la inteligencia artificial y sobre todo de la data. O sea, mucha gente no entiende que los datos que tienes tú disponibles ahora son gigantescos. Yo el otro día ponía un ejemplo en una de mis clases de cuando yo vi en el Twitter que la gente hacía el círculo de las personas que más visitan tu cuenta de Twitter. Entonces, efectivamente, como gran novelero que soy, me metí a ver cómo funcionaba esta cosa. Y el momento en que tú le estás pidiendo autorización a la aplicación para que haga tu círculo, la aplicación te pide tu libreta, acceso total a tu libreta de contactos, acceso total a tus mensajes directos. Pueden modificar tus tweets o borrarlos si es que quieren, pueden hacerte decir cualquier cosa. Y yo vi que había un montón de gente que hizo el círculo. Yo evidentemente me asusté, dije, yo no voy a hacer esto porque me pueden poner cualquier cosa ahí y te destruyen tu reputación en 2 segundos. Pero yo dije que todas estas personas que hicieron el círculo efectivamente accedieron. Entonces, nos preocupamos, hay una ley ya de datos, de protección de datos en el Ecuador que está muy buena, que está muy actualizada, pero la verdad es que nosotros mismos entregamos nuestros datos. O sea, la gente que tiene TikTok sabe que tú entregas básicamente tu vida ahí. Y lo mismo cuando aceptas todas las redes sociales y etcétera. Pero Estás entregando. sin irte a lo superficial, sin irte a lo superficial, tú hiciste una introducción sobre uno de los candidatos que es dueño de una de las empresas o es hijo del dueño de una de las empresas, de la empresa que maneja todos los datos, es decir, tokens del Banco Central, datos de interconexión entre bancos, datos del registro civil y en las últimas elecciones el conteo de votos. Entonces, ahí es cuando nosotros como ciudadanos empezamos a preocuparnos y decimos, a ver, pueden haber las leyes que existan, escritas en el Ecuador, pero no podemos monopolizar así las cosas. ¿Está verificado esto? Esto es una realidad, porque además ha salido un anuncio del señor candidato diciendo que quien se atreva a hablar de él tomará las acciones pertinentes legales, ¿verdad? Con el agravante de que tiene toda la información personal y privada de su posible acusador, ¿no? No quiero irme en contra del señor porque yo no lo conozco, la verdad, no lo conozco, pero sí sabemos perfectamente que esta empresa es la empresa que maneja
toda la data de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, ¿a qué jugamos, Alejandro? Como en todo, ¿no? Otra vez decir, yo tampoco conozco a Topic ni a su familia, ni la empresa, no tengo ningún conocimiento, pero como en todo, ¿no? O sea, normalmente los estrategas utilizamos estas herramientas del Big Data que se llaman, bueno, esto arrancó con allá lejos, con Barack Obama, que hizo un cuarto que se llamaba The Cave, que puso a unos nerds graduados de los mejores Ivy League Colleges de Estados Unidos y les puso a sacar data. Si lo usas para bien, es para estudiar comportamientos. O sea, por ejemplo, yo veo cuáles que tú ¿Cuáles estás son tus conectado en este hábitos? Los momento, hábitos, claro, los hábitos de claro, consumo qué del ciudadano. consumes, Exacto. a dónde vas, etcétera. O, por ejemplo, algo que es innovador. Ahora, si es que tú tienes un teléfono celular y estás conectado al GPS de tu teléfono celular, yo sé dónde estás, no solo sé dónde estás, sino qué red social tienes abierta en este momento. Entonces, si es que yo veo que tu teléfono tienes abierto Twitter, te mando mi publicidad por Twitter. Si veo que tienes Facebook, te mando por... O sea, todas estas cosas que ayudan a tu comunicación, ayudan a tu estrategia y ayudan a que puedas llegar a tu hipersegmentación más clave, más cercana, es usarlo para el bien. Ahora, si es que lo usas para el mal, es terrible, pues porque también puedes agarrar toda la información privada y con eso chantajear o extorsionar o calumniar o un montón de cosas, O amenazar a la hackear, gente. o hackear, Claro, sí, exacto. primeramente que se te metan en tu página. A mí me pasó y tú lo sabes perfectamente, te lo he comentado. A mí se metieron en mi página web, se metieron en todos mis datos personales. La persona además averiguó mi IP, el IP automáticamente dice en qué dirección georreferenciada estás y obviamente ya tuve una amenaza física, ¿no? Eso les Claro. pido yo, querida audiencia, para que se cuiden, porque claro, a mí me ha tocado tomarme el tiempo para hacer acciones judiciales, sabiendo que esas acciones judiciales posiblemente no lleguen a feliz término, porque como tú dices, puede haber jurisdicción aquí en el Ecuador, pero si es que el hacker es internacional, me toca hacer una demanda internacional y no tengo el tiempo, no tengo las conexiones y no funcionan exactamente paralelas, no están homogenizadas esas leyes. Entonces eso es gravísimo. Pero volvamos al tema político. Porque, Bueno, claro, yo ahí te quería contar que, por ejemplo, cuando yo en las campañas que he hecho hemos recibido ataques de granjas de trolls y de bots. Y es increíble cómo ahora tú dices, bueno, ¿cuál es la forma de identificar de dónde vienen? El IP. Pero sí, ahora con el desarrollo de la tecnología hay IPs móviles. Entonces, el rato que tú estás verificando de dónde viene el ataque, un rato está en China, otro rato está en Corea, otro rato está en Sudáfrica, y no puedes identificar efectivamente desde dónde vienen los ataques. Más o así es, menos aquí en... contrate VPN, también el hacker puede meterse y saber exactamente cómo hackear ese VPN. Es increíble, Exacto. pero ya no, o sea, estamos vulnerables. Y además de eso, el sistema financiero ya te exige que tú, en vez de la huella digital, que mucha gente se la borra, no sé cómo, pero se la borra, ahora ya con tu iris del ojo, como en el migración, el iris del ojo ya se convierte en tu identidad. Entonces, centros de alto tráfico a nivel nacional ya tienen estas cámaras de detección y ven caminando a las personas y dicen, Estefanía Dotti, cédula de identidad número tal, vive en tal lugar, gasta tanto, usa tanto, tiene tantas deudas, es una información completa. Eso para que se vayan enterando, mi querida Bueno, audiencia, yo, de lo que yo en está mi charla, pasando en el mundo. como tú sabes, soy uno de los pocos consultores políticos que vengo desde la literatura. Y en mi charla de metaverso justamente cuento esto. Yo les digo que Julio Verne escribió de la Tierra a la Luna, publicó de la Tierra a la Luna en 1860, 100 años antes de que el hombre realmente vaya a la Luna. O Orwell, que publicó la novela 1984 del control total del reconocimiento facial en 1956, o sea, 70 años antes. Y así el Aleph de Borges, que fue en la década del 30, que decían que era una esfera que contenía todo el conocimiento del mundo al mismo tiempo y que la gente piensa que predijo el Internet. O sea, es una cosa de locos. Todas las cosas el Odisea, 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, que en 1960 ya habló de inteligencia artificial.
O sea, todas las cosas, yo por eso soy fanático de la literatura, porque estos escritores sueñan estas cosas que después se vuelven realidad y te No, quedas claro, impresionado. Nostradamus queda en nada al lado de ellos, Sí, así. no, los escritores ya, los escritores ya lo predijeron, ya lo sueñan, no sé, son distintos, son personas diferentes que, no sé, tienen una imaginación que predice el futuro y por ahí va la cosa, así que es muy, muy divertido el tema del Puede metaverso. generar una paranoia en el ciudadano. Mira mi caso, ¿ya? Luego de haber leído, así como tú lees, acabas de contarme de que leíste un contrato para una aplicación. Si tú lees el contrato de la aplicación para Safari, que es un explorador, que es el que está con esta marca de teléfonos, que no la voy a promocionar, pero es la que usamos muchísimos, ¿verdad? En el momento en el que uno lee detenidamente, porque generalmente aceptamos para entrar rápido porque estamos apurados, uno está permitiendo y admitiendo que te graben las 24 horas del día en cámara y en micrófono. Eso Así también es. para que se vayan enterando. Pero bueno, yo te estoy invitando aquí para hablar de política porque claro, hubo la muerte cruzada y no los vemos muertos todavía, ni cruzados tampoco. La realidad es que eso de alguna manera estabilizó el Ejecutivo para que pueda empezar a trabajar, porque había una especie de complot, boicot, no había unidad siquiera y no había debate en la Asamblea. Estaba una asamblea absolutamente disfuncional. Hemos visto en los últimos días que de cierta manera empieza ya a ejercerse el poder ejecutivo de una manera un poco más ágil, ¿no? Sin autoritarismo, ni mucho menos, así que nadie acuse aquí de que hay dictaduras, ni mucho menos, sino que lo que queríamos nosotros como ciudadanos es que la asamblea empiece a trabajar y no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía. Y ahí hay un actor muy importante, Alejandro, que son los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel fundamental de los medios de comunicación? Porque los hemos visto conspirando, confabulando, y de cierta manera han sido muchos de ellos los grandes responsables de la crisis que hemos estado viviendo como ecuatorianos. Bueno, yo acabo de recibir hoy a la mañana una encuesta hecha por Click Research de Francis Romero Cordero. Y el resultado, cuando le preguntan a la gente de qué piensa de la muerte cruzada, casi el 75% de la ciudadanía apoya el decreto de muerte cruzada. Esto básicamente por dos cosas, creo yo. Lo primero, por lo que tú decías, es muy importante este tema de la estabilidad, ¿no? La gente estaba percibiendo que había demasiado caos, demasiada confrontación y que no nos permitía avanzar. Eso crea un estado de incertidumbre que no permite que la gente tome decisiones de negocios ni decisiones de nada. Se para todo por la incertidumbre. Y la segunda es porque evidentemente la Asamblea era un órgano absolutamente despreciado. En esta misma encuesta sale que el 95% de la ciudadanía rechazaba la Asamblea, porque la gente se dio cuenta que la Asamblea estaba jugando a desestabilizar al gobierno y punto. Nunca se preocuparon de legislar, nunca se preocuparon de las leyes que necesitaba el país, se Que no preocuparon de saben, ver cómo... no entienden ni siquiera lo que es fiscalización. Y veo que esta entrevista se va a ir más largo, entonces vamos a hacer esta primera parte cerrando con esa problemática de el deber ser dentro de una asamblea, el deber ser de un trabajador público. ¿Qué características tiene que tener un asambleísta? Había alguien que decía que tienen que ser abogados y la ley dice que no, que eso es un error porque tienen que tener representatividad de todos y que está bien que esté una dueña de moteles, ¿no? Una bailarina, una bataclana, y no solo unas, sino unos mamarrachos sin ningún conocimiento de nada y no saben ni siquiera lo que significa fiscalizar. Entonces, ¿cuál es ese perfil para que el ciudadano pueda discernir al momento de votar, Alejandro, antes de cerrar esta primera parte de la entrevista? Bueno, yo en principio, hace algún tiempo, yo suscribía la idea de que no era necesario un requisito de estudios formales, si tú quieres, para ser asambleístas, por una simple y sencilla razón, porque ha habido gente con PhD que se ha robado todo el dinero del pueblo, no es garantía de nada. Pero ahora, viendo las intervenciones de asambleístas absolutamente analfabetos que no pueden ni leer, o sea, es increíble, les escriben los discursos, ya eso que no puedan hablar 10 minutos de un asambleísta es vergonzoso, que tenga que leer los 10 minutos, pero no pueden leer, o sea, yo ya ahora sí me estoy cuestionando seriamente
yo ya estaría pensando en algún nivel de requisito de educación formal, porque no podemos tener analfabetos como asambleístas, pues están haciendo las leyes que después nos interesan a todos, Y y si no son es de gente que... educación formal universitaria previo a candidatizarse, entrar en una escuela de gobernanza para entender lo que es gobernanza, Sí, ¿no? bueno, los asambleístas, los diplomáticos, acuérdate que antes del gobierno de Correa tenían esta academia de diplomática en donde se formaban para hacer servicio exterior. Cuando vino Correa con el discurso de que eso era discriminatorio y no sé qué, que todos tenían que entrar, borró la academia diplomática, la sacó de un plumazo y evidentemente tuvimos representantes que nos hacían dar vergüenza afuera, o sea, futbolistas y payasos y ese tipo de cosas, no por discriminar a nadie, todos somos ecuatorianos y todos tenemos derechos, Nos representaba pero, muy bien en el ámbito legislativo, pero pero hay otros que es, tienen que llorar. es Hay que presentadoras evidentemente, de televisión que se lanzaron a candidatas y han terminado aprendiendo y se han seguido formando y lo han hecho bien. Y hay otras que realmente pues han recibido cuotas y han sido acusadas de recibir hasta $80,000 a cambio de un voto para no fiscalizar. Eso es claro, terrible. Entonces, estamos hablando de idiosincrasia también, Alejandro. sí, claro, o sea, es absolutamente cultural. Una persona que acepta un cargo para el que no está preparado es corrupta desde ya. O sea, a mí, si es que mañana me ofrecen el Ministerio de Petróleo, seguramente es un trabajo impresionante, pero yo no estoy preparado y voy a decir que no, porque lo que fuera ahí es hacer un papelón, no entiendo nada de petróleo. Y entonces, ¿cómo voy a llevar el mayor ingreso que tiene el Ecuador desde el desconocimiento? Pues es un papelón, es algo cultural. Cuando les ofrecen, se lanzan y después hacen los papelones que hemos visto. Evidentemente, si tú eres un futbolista, no estás preparado, pues a menos que te hayas formado, que estudies y que leas, pero muchísimas veces en esta asamblea nos hemos dado cuenta que ni siquiera han abierto la Constitución, jamás, citaban artículos que no eran, confundían unos Por artículos favor, con al otros. momento de votar en el tema de la muerte cruzada, vimos a una asambleísta jugando Candy Crush, que yo no sé cómo se juega, ni entiendo, ni me interesa, pero tener ese nivel es vergonzoso. Hemos visto a otra haciendo compras, ¿no? Haciendo compras. Es increíble el nivel de insulto a la ciudadanía, pero ese insulto no va a acabar, Alejandro. Y me estabas hablando de 3 P's, me hablaste de la posverdad. ¿Cuál es la tercera? El primero era el populismo, el segundo la posverdad y el tercero la polarización. Es un fenómeno muy complejo. Estamos en Latinoamérica y en el mundo muy polarizados. Mira lo que pasa en España, mira lo que pasa en Estados Unidos. Y este nivel de polarización lo que ha hecho es crear verdaderas barras bravas de un lado y del otro. O sea, ya no hay debate posible, ya no hay conversación posible, ya no hay un ágora en donde la gente pueda discutir sus problemas, sino hay bandas de barras bravas que están dispuestos a matar al otro, a destruir al otro, a despedazar al otro. O sea, el objetivo es aniquilar al otro. Y eso es evidentemente Pero ¿no crees tú que eso es el fiel reflejo de lo que estamos siendo como ciudadanos del mundo? A ver, vemos sí, videos de gente tremendamente agresiva. Ayer veía una señora en un vehículo en un país fuera del Ecuador que se bajaba del auto y un montón de muchachos, todos muy bien vestidos, que parecieran educados, saltando como monos, ¿verdad? Volviendo al paleolítico encima del vehículo para reírse porque han destruido el vehículo de la señora y la señora era sentada, no sentada, alrededor del auto desesperada viendo cómo esto está pasando en el mundo, esa bueno, violencia, esos niveles de violencia. es que imagínate que la gente que está destinada a ser los líderes de una sociedad, la gente que está destinada a practicar los valores democráticos, imagínate que desde arriba, desde esas élites políticas del mundo, se da el ejemplo de broncas y de grescas. Anteayer veíamos una pelea entre mujeres diputadas en Bolivia, pelea a puñetes y a patadas entre diputadas mujeres en el Congreso de Bolivia. Si es que bajas tú el mensaje desde allá arriba, ¿qué esperas para abajo? Pues es evidente que la gente va a seguir haciendo lo mismo que veo, imitando lo que ven los líderes. Entonces, este tema de la polarización con estas barras bravas y con esta aniquilación del otro, lo que ha hecho es aniquilar los valores democráticos. Ya no hay consenso posible, ya no hay conversación, ya no hay diálogos, ya no hay pactos. Todas estas cosas que son normales de democracia, en donde tú tienes que hablar con la oposición,
para poder tener marcos de gobernabilidad, para poder hacer proyectos en conjunto. Ya todo suena mal. Una reunión dice cuánto le daría, cuánto se está vendiendo. Todo suena mal ya por esta polarización absurda en la que vivimos. Nos ha aniquilado el diálogo, y cuando tú no tienes diálogo en una democracia, evidentemente lo que creas son modelos autoritarios. Porque el que está en el poder lo que quiere es aniquilar al otro, y a mí no me molestes, me tomo todos los poderes, hago lo que a mí me da la gana y punto. Y eso es evidentemente contrario a la democracia, y esto es más grave, Estefanía. Cifras de Latino Barómetro del año 2022 dicen que los millennials, solo el 36% de los millennials creen que la democracia es el mejor sistema de gobernabilidad. Esto es terrible, o sea. Vemos anarquistas, los vemos comportándose anarquistas, sin generalizar y sin decir que todos lo son, porque hay muchos chicos luchadores que están triunfando, pero claro, si ves estos comportamientos que además ahora, gracias a las redes, son más visibles, entonces estamos más informados de lo que está pasando. Esto se está como que contagiando a nivel mundial. Es preocupante. El populismo ya no es solamente un capital latinoamericano, señores. El populismo es un capital mundial por el nivel de ignorancia y sobre todo más que de ignorancia, porque la ignorancia se resuelve, la falta de valores, como tú bien dices. Yo quiero cerrar esta primera parte dejándote con una pregunta importante. ¿Cuál es tu opinión sobre el centro, el CNE? ¿Ok? Eso para mí, tú sabes que ha sido algo que me ha venido preocupando desde hace muchísimo tiempo. No es un tema personal, es un tema ciudadano, señores. Muchos están afiliados a partidos y movimientos políticos. El CNE les reparte dinero a esos partidos políticos que se convierten en lugares, como decía un político decía, es un emprendimiento mi partido político. Claro, porque cobran el espacio para que entre el político a concursar en las elecciones que vienen. Te dejo con esa pregunta y hacemos un corte para regresar enseguida, ¿te parece? Dale, claro, encantado. Ya venimos. Gracias por seguir con nosotros, y habíamos dejado planteada una pregunta y es, creo, la fundamental, porque es la raíz, la estructura del Código de la Democracia, que es algo que sale después, pero la estructura partidista y de movimientos manejada por el CNE y a su cabeza la señora Diana Atamaín, que ha venido manejando. ¿Cuántas elecciones en los últimos años, Alejandro? Algunas ya, bastantes, muchas Algunas. más de las que debería. Y con el Código de la Democracia, ella se convierte en autoridad suprema. Así es. ¿Nos puedes Bueno, explicar un poco sobre este tema? Porque eso es importante, claro, que conozca la ciudadanía. claro que sí, con todo gusto. Yo dividiría en dos partes del tema. Primero, el sistema electoral. Eso es muy importante. Y después ya el CNE como órgano de la función electoral. En el sistema electoral, un pasito antes del Código de la Democracia, es muy importante saber que existe el artículo 115 de la Constitución. Bueno, el correísmo sí hizo algo bien, fue haber blindado por Constitución algunas cosas. Por ejemplo, cuando salió la base de Manta, por Constitución están prohibidas las bases extranjeras en el Ecuador. Entonces, blindaron para que nunca más haya una base de Manta en el Ecuador. Si no reformas la Constitución, no hay manera de que haya una base extranjera en el Ecuador. Ni vía Lo decreto, mismo, ni vía decreto, ni no hay cómo. no hay No hay cómo. Tienes que reformar la Constitución por Asamblea Constituyente otra vez. O sea, lo blindan. El 115 de la Constitución es el artículo que dice que el Estado, y solamente el Estado, pagará las franjas electorales para que los candidatos se conviertan en candidatos. Es decir, los ciudadanos estamos dando de comer a todos estos señores ignorantes, como decimos, mamarrachos, muchos de ellos, ¿verdad? Para que tengan que comer, mientras el resto del país, más del 65% de la población sigue desempleada. ¿Cómo cambiar esto? Entonces es muy importante saber esto del 115 de la Constitución,
porque no es tan fácil como cambiar el Código de la Democracia, que al ser una ley orgánica puede ser sujeta a cambio por parte de la Asamblea. Acá tienes que reformar la Constitución, tienes que hacer una reforma parcial a la Constitución para cambiar eso. En el año 2018, la asambleísta Mae Montaño presentó un proyecto de reforma parcial. ¿Sabes cuántos partidos políticos le apoyaron en la Asamblea? ¿Cuántos? Claro. Cero. Claro, Nadie le apoyó. porque eso entonces quiere, a ver, el primer partido político que levante la mano y denuncia al CNE es porque no es cómplice. Porque Entonces, claro, para hacer movimiento o partido político, usted tiene que aplicar con una cantidad determinada de firmas. Esas firmas, afiliaciones, ¿verdad? Que son el padrón electoral, ¿ya? Que fue publicado por última vez en épocas de Domingo Paredes y se armó un zafarrancho a nivel público, porque claro, nos vimos afiliados todos en ese momento a partidos políticos cuando, lo hemos dicho en otras ocasiones, Alejandro, cuando tú viajas, te preguntan, ¿es usted afiliado a algún partido? ¿Jure usted que es afiliado o no a un movimiento o partido político? Y uno dice, no, porque no. Pero resulta que los partidos y movimientos políticos han utilizado los nombres de los ciudadanos para poder conformarse, porque claro, es un negocio, pero están usando a la gente de negocio y los ciudadanos no saben que están afiliados, o como Anabel Chacón, que tú y yo la conocemos, ha denunciado que aparece como dirigente de la izquierda democrática, partido que ya debía haber tenido firmas, pero más que certificadas. Es un partido, ¿cuántos años tiene pues la izquierda democrática antes de que tú y yo hayamos nacido, Alejandro? Si es que un partido, no estamos hablando de movimiento, ¿cómo serán los movimientos? Imagínense ustedes. Si es que un partido que se supone que es respetado y respetable como la izquierda democrática, la coloca a una cualquier persona, una ciudadana, cualquier persona, no cualquiera, no la estoy insultando a Anabel de ninguna manera, la admiro y la respeto por su valentía, como dirigente del partido, ¿qué más vamos a ver en los próximos días si es que no hacemos algo, Alejandro? bueno, como yo decía, este problema de la conformación legal ha hecho que tengamos un sistema electoral fallido. Tú lo decías muy bien. Es increíble que todo el mundo sepa, los que nos dedicamos a esto, todos sabemos que los movimientos políticos para registrarse tienen funcionarios al interior de esas instituciones que te venden las firmas. Y por esa razón, mira qué increíble. Tú antes podías por la página web del CNE meterte y ver si es que estabas afiliado a un partido político. Bueno, un momento la borraron. Y sabes qué, ahí la segunda parte, la que decías tú, en el correísmo fueron tan hábiles que blindaron, y entonces cuando tú convocas elecciones, el CNE es la máxima autoridad y es inapelable. Entonces tú no puedes ni siquiera accionar a la justicia común, porque esos son los máximos sacerdotes, los sumos pontífices. No hay cómo hacer nada. Entonces nosotros hemos puesto acciones de protección para que nos den los datos, pues porque queremos saber si estamos afiliados o no. No ha habido poder en el mundo que lo vuelva a poner en la página web. Es una vergüenza porque es nido de corrupción. Y otra cosa, han aflorado de una manera increíble los movimientos y partidos políticos. 280 movimientos y partidos políticos en un país del tamaño del nuestro es una vergüenza. Y es claro, se vuelven movimientos de alquiler, se venden los puestos, se compran, un día vas con el uno, le cambian el nombre, le maquillan y utilizan el otro, de gente que está presa. Pues, pero es increíble, tenemos movimientos políticos que se venden de personas que están presos por corrupción. O sea, y además de eso, en el padrón electoral hay gente que está muerta. Exactamente, un cambio así. Bueno, el CNE es un órgano también fallido. Si el sistema electoral es fallido, el CNE es un órgano absolutamente. Mira, en esta campaña que pasó en las elecciones seccionales, en la costa fue impresionante la pre-campaña, que está prohibida por ley, que está prohibida en el Código de la Democracia. Y cuando le preguntaron tanto a Tamaín como a uno de los vocales que por qué no hacían nada, ¿sabes lo que respondieron? Dijeron que ellos no pueden sancionar porque no saben si es que el candidato fue el que puso el afiche en el poste. ¿Te das cuenta? Eso es... Pero eso es burlarse del país, porque totalmente, pues, esa no es la función o sea, el tema es denunciar y que la justicia haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? No es que tiene que definir quién es bueno y quién es malo, porque ya sabemos que la señora ha permitido o promovido, que es peor, todo esto que está sucediendo
Y Bueno, volver al tema que tú con el que acabamos de arrancar. El código de la democracia la blinda a ella como persona y se convierte en una monarca. Monarca, así de sencillo, Alejandro. es, ¿Le es molesta, que no le molesta a los ciudadanos o a los señores que nos están viendo? Esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Puedes explicarnos, por favor? es que todo esto tiene una planificación, tiene una razón de ser, que es que todos sabemos que si es que tú controlas el órgano electoral, controlas las elecciones. Pues es muy fácil ver cómo se han dado en Latinoamérica, no solo en el Ecuador, los fraudes que se han hecho en varios países. Yo tengo un artículo publicado en la revista Plan B de Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca, que se llama Tibisay Lucena, el leitmotiv del fraude latinoamericano. Si ustedes quieren entrarse a ver, ahí está en la página de la revista Plan B. Oye, yo ahí cuento cómo se hacen los fraudes, cómo esta señora, que era la presidenta del CNE de Venezuela, de Hugo Chávez, La profesora, diseñó un, la profesora amiga que dice, tomaba fotos con Atamaín, hoy fallecida. Y diseñó, que claro, no descanse en paz, que no descanse en paz. diseñó este modelo de fraude electoral que además lo vendió, pues, o sea, iba por los países, estuvo aquí en el fraude del 2017, fue asesora de Juan Pablo Pozo, todo el mundo lo sabe, estuvo aquí, ni siquiera lo esconden. Entonces, cuando ellos saben perfectamente que controlar el órgano electoral te puede hacer controlar las elecciones, entonces para eso blindan al control electoral, porque ellos como cooptaron absolutamente todas las fuerzas del Estado, las posiciones del Estado. Entonces tú no tenías por dónde accionar, o sea, el fiscal era el tío, los jueces eran puestos por ellos, y entonces te niegan la justicia, no puedes hacer nada, y cuando ya hacen el fraude, está todo sentenciado de no haber, y de no haber sido por la traición, o como ustedes le quieran llamar, o el viraje de Lenín Moreno, seguiríamos con ellos, o sea, ten la plena seguridad, o sea, eso era así, son proyectos para eternizarse en el poder. Y hay gente que afirma que ella responde a jefes, ¿verdad? Es Sí, decir, evidentemente, hoy al ser ella autoridad suprema, tiene un jefe o unos jefes que están gobernando por detrás. ¿Cuál es tu Estefanía, opinión al respecto? ¿cómo puede ser posible? Solo es que es de locos esto, no puedes entender. ¿Cómo puede ser posible que el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, encuentra un centro clandestino de transmisión de datos para hacer fraude en Guayaquil, se mete y no pase nada? O sea, No, no hay nada. O sea, fue la denuncia, está registrada con cámaras. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Es una vergüenza absoluta. El contencioso electoral, que es el órgano de apelación, está controlado absolutamente por la gente del pasado. O sea, tú no puedes apelar a la instancia de control del CNE porque está más cooptada que el CNE. Entonces, el CNE se vuelve un organismo absolutamente oscuro cuando debería ser el más transparente de todos, pues porque es la voluntad de los ciudadanos la que están custodiando eso, y sin embargo no lo hacen. pero Los me estás procesos hablando son... de una palabra importante, transparencia. Y Sí, hay un órgano internacional que es observador de este tipo de cosas que se llama Transparencia Internacional. Son observadores, es decir, si los observadores no levantan la mano, no dicen nada, ¿cuál es tu opinión? ¿Son cómplices? ¿O están lastimosamente, cortando sus barrigas con los fondos de las ONGs internacionales, pero señores? hay una cosa que es importante que la gente sepa. Todos los informes que hacen los observadores internacionales son después de los procesos electorales. Entonces, es increíble porque ya cuando ya están todos los resultados dados, cuando ya está todo, los observadores salen y dicen, tal vez esto no estuvo tan, o sea, no sirve de nada, tienen que ser anteriores las observaciones, tienen que venir un mes atrás y decir, esto no están dando bien, porque ya después con las votaciones ya sentadas, con la gente ya sentado en el poder, ¿tú crees que se va a poder hacer algo? Porque claro, llegan al poder y entonces influencian a jueces, influencian a autoridades, y ya no hay cómo hacer nada, ya es una carta jugada y ya no hay nada que hacer. O sea, el CNE se ha vuelto un órgano absoluto, además, la burocracia, yo lo he sufrido, es impresionante, o sea, te juro, te sientes en el proceso de Kafka ahí adentro, gente que tiene millones de papeles y no tienen una computadora,
no sé de qué trabajan, solo están al lado de los papeles. Ah, Entonces se ha vuelto un... pero no te olvides, y es increíble lo que me estás diciendo, porque acabamos de ver el presupuesto que tenemos para las próximas elecciones, que sobrepasa, que llega a los 80 millones de dólares. O sea, nos ahorramos, entre comillas, 30 y pico de millones de dólares por el tema de la asamblea, pero tenemos que gastar ahora 80 millones de dólares que van para estos señores que me dices que no tienen ni siquiera computadoras. ¿Cómo es eso? Sí, yo les cuento, una vez yo estaba de jefe de una campaña en la alcaldía de Quito y me dijeron que yo para averiguar algún tema, no, la presentación del spot, cuándo tenía que presentar el spot en el CNE para que ellos hagan las observaciones y poder mandar a los medios de comunicación. Bueno, me fui al CNE de la 6 de diciembre y me dijeron, no es aquí, tiene que irse al edificio que queda en la América, cerca de la Mariana de Jesús. Efectivamente, me fui al edificio de la América y Mariana de Jesús y me hicieron, vaya al piso sexto que ahí le dan la información. Subí en un ascensor, se abrió el ascensor y habían unas 70 personas en escritorios sin computadoras, solo con carpetas enormes de papeles. Pregunté, ¿quién me puede dar me dijeron, no, es en el cuarto piso. Bajé al cuarto piso, la misma imagen, montones de personas con montones de carpetas de papeles y ni una computadora. Fui al cuarto piso y me dijeron, no, en realidad es el quinto piso. Entonces yo en el cuarto ya me calenté como es normal y les dije, bueno, si es que en el quinto me están viendo la cara de imbécil, pues voy a armar un relajo. Y salió efectivamente, porque así las funciona el Ecuador. Si no te enojas y empiezas a reclamar, te tratan como que ni existiera. Entonces ahí recién en el quinto piso alguien me dio un proyecto de información que a la final un calendario que nunca se cumplió, que se atrasaron los del CNE y que después me tocó a mí trabajar domingo en la tarde para poder calificar algo que me debían haber calificado viernes. No, y no te cuento, porque fue justo en época de Año Nuevo, y cuando yo fui al CNE provincial de Pichincha para que me califiquen el spot, pues ¿sabes qué? Estaban haciendo la farra de fin de año y estaban haciendo un trencito reggaetonero con trago adentro del CNE. O sea, Para lo que sirven los 80 millones, señores, para lo que sirven los ese 80 es el millones. CNE. Cuidado que ya viene la fiesta, cuidado que ya viene la fiesta. Ahora, esto es grave, esto es una denuncia. Esto es una denuncia clara, concisa, no la hemos hecho solo nosotros, estamos replicando lo que está denunciando Anabel Chacón, como otros muchos ciudadanos valientes que se han atrevido a ir hasta el final y a quitar el tiempo que tienen en sus obligaciones para que los ciudadanos tengamos los derechos bien puestos y los podamos reclamar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Oye, Estefanía, déjame contarte ¿Cuál es esto tu porque fórmula, Alejandro? Porque estamos entrampados en una olla de aceite hirviendo. déjame contarte esto porque es increíble. El presidente del CNE de Pichincha nos llama a todos los jefes de campaña a una reunión. Entonces nosotros vamos a una reunión y a ver qué nos dice. Entonces nos dice el jefe el presidente del CNE de aquí de Pichincha, nos dice claramente, vean, así, en Morocho, en la costa les ha valido nada la precampaña. O sea, hicieron vallas publicitarias, están poniendo afiches, todo lo que no se puede hacer, hicieron en la costa. Nos dice, oigan, no sean malitos, aquí en Pichincha no hagan lo mismo que en el resto del país. O sea, ya, es vergonzoso, es un Y lo peor es papelón. que terminamos ya riéndonos porque ya es el colmo de los colmos. Sí, o sea, ya es un manicomio esto. O sea, yo creo que hay que depurar intensamente, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar la constitución. Yo, como digo, a mí este 115, porque además es un cuento, nos vendieron con el cuento de que ponen esto que paguen para que las grandes chequeras no ganen. Uno sabe, yo que me dedico a esto, que por más chequera que tengas, y aquí tenemos varios ejemplos, si es que no tienes un buen candidato, si no tienes un buen mensaje, si no tienes una buena estrategia, vas a perder por más plata que le metas. O sea, hay el famoso petrolero Ross Perot, que era el petrolero más grande de Texas en Estados Unidos, multimillonario, y nunca pasó ni siquiera la Por interna. él, como decían, claro. O sea, es así, no es verdad, esto no es verdad, sino que, a ver, esto fue bien meditado también. ¿Por qué razón? Porque cuando tú les pones a competir a todos en igualdad de condiciones, en teoría, siempre gana el candidato Estado, lo que se llama el candidato Estado. Ellos ya eran gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Utilizaban toda la maquinaria del gobierno para hacer campaña. Entonces, Pero claro, tú... ahí paréntesis. Si es que estamos hablando de un código de la democracia donde se vuelve autoridad suprema la señora Tamaí, y la hemos visto a empleados del CNE, empleados de ella, quemando la ciudad de Quito en el octubre negro del 2019,
y que hasta ahora nunca nadie pudo meterlos presos, y ahí siguen, ¿no es cierto? Esto es grave y a mí me preocupa lo que estamos, o sea, lo que estamos viendo. Hay observadores internacionales, repitamos, hay un tema que se llama transparencia internacional que tiene que velar por la democracia. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el silencio con Ecuador cuando hemos visto que lo están tomando como ejemplo para el próximo balotaje en Argentina? He visto hoy las noticias de cómo el sistema de fraude tiene un nombre, tiene un apellido y se utiliza en toda la región, Alejandro, y Transparencia Internacional, como otros organismos que se dedican a velar por la democracia, no abren la boca. La verdad es que estas organizaciones burocráticas internacionales se vuelven eso, burocracia, gente que viene de paseo más que de realmente a trabajar. Uno sabe porque ha pasado por varias campañas electorales que ellos se reúnen con los candidatos 5 minutos y les dicen, ¿y cómo ve el proceso? Y no sé qué, no sé cuánto, ya cumplieron con eso, y 5 minutos donde no puedes, no tienes la posibilidad ni de explicar nada, ni cómo se está dando el fraude, y que todos sus informes son posteriores a las elecciones. No sirve para prevenir lo que pueda venir, no sirve para prevenir irregularidades. Y el CNE es un órgano absolutamente opaco, que no sanciona, que no le importa nada, o sea, están muy cómodos porque adentro se reparten las cuotas de poder, se reparten con los partidos y movimientos políticos, y entonces están muy cómodos, no quieren cambiar, es un status quo que no va a cambiar. Ya saben quién va a ganar. Estoy segura que ya saben quién va a ganar. Punto. Así dicen. Así, tú me acabas de decir eso. Claro, sí, seguramente. Y ya saben quién va a ganar porque están manejando todo y el código de la democracia los tiene blindados. ¿Cuál sería el papel del Ejecutivo en esta realidad tan cruda y dura? ¿Cuál sería el papel Bueno, del Ejecutivo? ¿Qué puede hacer vía decreto para poder salvar el sistema electoral y que sea transparente? O algún otro sistema que no sea el Ejecutivo. Dime tú, dame ideas. pasa que es complicado porque, a ver, nosotros en las democracias liberales modernas, la idea de Montesquieu y de todos los enciclopedistas que desarrollaron la idea de la democracia moderna, desarrollaron la idea de la separación de poderes, justamente para que los gringos llaman los check and balances, que es para que los unos se controlen a los otros y se fiscalicen. Entonces, es que tú desde el Ejecutivo quieres influir en algo del CNE, enseguida te van a acusar de que estás queriendo meter la mano como hicieron otro gobierno en la justicia o algunas cosas que han pasado. Es Bueno, muy pero es que complejo. ahí tú me estás hablando de las ideas de Montesquieu, que hablaba de básicamente tres poderes del Estado, Así ¿verdad? es. Por eso, Aquí por eso, tenemos cinco, aquí tenemos cinco. Esos pero cinco, yo lo, esos dos adicionales juegan del payaso, de uh, quién más juego, ¿no? O sea, es como el árbitro que se deja comprar, ¿no? bueno, eso evidentemente ellos crearon estas figuras, estos adefesios que yo llamo, porque lo que querían era controlar los concursos de las autoridades de control, pues evidentemente. El Consejo de Participación Ciudadana, que era Consejo de Participación Ciudadana formado por ciudadanos que ahora en esta campaña vimos que hasta se ponían la ropa de un partido político. Y lo primero que dice ese consejo es que tú no puedes ser afiliado político, y sin embargo hicieron la campaña y el CNE no hizo nada, pues está prohibido por el Código de la Democracia que esta gente haga campaña, siquiera peor con la ropa y con la gráfica y con todo de un partido político, no les importa nada. Entonces, lo que yo decía, lo que es complejo, es que cuando tú desde cualquier otra función quieres intervenir acá, te van a acusar de autoritario, te van a acusar de que tú quieres controlar las elecciones. Entonces, lo que debería pasar realmente es que una asamblea seria reforme todas estas cosas, haga un nuevo sistema electoral, porque el que tenemos es fallido, Pero no esa sirve, asamblea no. nueva que va a entrar, Alejandro, perdóname que sea tan pesimista, esa nueva asamblea que va a entrar con ese bagaje de lodo del que estamos hablando. Es Pero decir, ahí no también, es gente transparente, es gente que seguramente habrá pagado su espacio. Habrá unos que serán honestos, sí, pero siempre vemos que son excepciones, no son la mayoría. Entonces, pero hay que levantar la mano hoy, no podemos esperar. Y yo decía, Dios mío santo, el momento en que esta señora convoca en elecciones, se convierte en reina, monarca, como digo yo, y ya no vamos a poder hacer nada. Y de hecho ahorita estamos así, atados de manos, no podemos hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tú que lo sabes todo, por favor.
No, bueno, pero yo lo que digo ahí es que nosotros también tenemos que hacernos cargo, pues, o sea, nosotros somos los que ponemos eso de esa asamblea, nosotros con nuestros votos somos los que ponemos en la asamblea, hasta que en el Ecuador no hay una verdadera cultura política, una verdadera educación política, y votemos por estos asambleístas que seguramente muchos se van a reelegir, y va a ser el mismo pues, circo de payasadas de ahí adentro, entonces los responsables somos nosotros, o sea, el fin último es la educación, lastimosamente la Entonces, no educación. solamente nosotros, los medios de comunicación, que además de eso, deben estar tremendamente emocionados de que esto haya sucedido, porque como estaban con déficit, ¿no? Estaban a pérdida los medios tradicionales y los digitales también viven a pérdida un poco apostando para ver qué es lo que se hace. Ahora les van a inyectar dinero de las campañas y con eso se Claro, salvan el año. Entonces, no van a decir nada. La responsabilidad claro. de los medios de comunicación o de los periodistas independientes, ¿cuál debería ser, Alejandro? Bueno, evidentemente el periodista debería convertirse en una persona que guíe básicamente el debate público. Pero ahora, el problema es que cuando tú guías el debate con tus propios intereses, eso no es un debate, pues eso es propaganda directamente. Claro, Entonces, el vemos problema, directores de noticia que están informando a partidos políticos. Lo he visto yo, claro, testigo de eso. claro, o sea, el problema grave ahí es que no es transparente. Por ejemplo, en Estados Unidos tú sabes que CNN va por los demócratas y Fox News va por los republicanos. O sea, ya sabes, es así. Acá se tiran a la independencia, a la pluralidad, al no sé qué, y es una mentira, pues todos sabemos para quién trabajan. El problema es que después se dan de independientes, de árbitros de la moral. Entonces yo lo que creo es que los medios de comunicación, si no cumplen un papel que es de debate plural, de educación política, de eso, o sea, son actores políticos y Por eso el lastimosamente no desprestigio contribuyen nada. también de ellos, porque habría que medir cuál es el prestigio que tienen esos medios de comunicación. No es solamente la cantidad de audiencia que tengan, eso para los empresarios que invierten y que están hablando de que el país está inseguro. Piensen en qué medios invierten, donde se habla con independencia y donde se da espacio libre para debate libre de tendencias distintas, ¿verdad? Y donde se exige que haya sustento cuando se habla de algo, porque vemos unas denuncias y unas cosas, pero que ya son terribles, ya dan vergüenza, Alejandro. Sí, así es. Ese es un grave problema que está pasando no solo en Ecuador, en el mundo está pasando eso. Cuando los medios de comunicación han perdido muchísimo de su poder, porque ahora la gente se informa por otros lados, han tenido que recurrir a ver cómo salvan un poco los muebles y lastimosamente eso ha hecho que muchos caigan en estas prácticas, o sea, de directamente ser en las oficinas de relaciones públicas en lugar de ser medios de comunicación. Entonces, yo lo único que apostaría es a la educación a largo plazo, tanto de organizaciones de la sociedad civil que sean independientes, pero lastimosamente sabe que ellos tienen mucha limitación. Sería de ver cómo a través de la educación pública en el Ecuador, la educación privada, se da también educación política, sobre todo en las universidades. Yo creo que no se pierde nada con tener un semestre de una materia adoptativa, de lo que sea, en todas las carreras de educación política. Pero sin adoctrinaje, Sí, sin claro, adoctrinaje. sin un adoctrinamiento, claro, eso tendría que ser muy bien estudiado, muy bien balanceado, dar yo, por ejemplo, soy profesor del máster de comunicación política de la UDLA, y a mí Carlos Larriate y María Cristina Vallas me encargaron una cosa que es una responsabilidad muy grande, porque yo doy ética de la comunicación política. Entonces, a mis alumnos les enseño cómo en una campaña electoral, en cada paso, tú puedes tener dilemas éticos. Por ejemplo, en la investigación, de contratar un investigador que te diga mentiras o que acomode las cifras o que haga encuestas falsas, como pasó en esta última campaña, o en la estrategia o en la parte digital, hacer campañas de fake news, o sea, todas estas No vamos cosas, a decir el yo a mis nombre. alumnos, Exacto. Entonces, no, a tus alumnos estás con una tarea súper fuerte, pero fuera de cámaras, y hace unos días estábamos en una reunión juntos y estábamos hablando de un asesor muy conocido en Latinoamérica, un referente. No voy a decir el nombre porque no quiero meterme en problemas, pero también hay asesores como él que mientras están asesorando, venden la información a la contraparte. sí, Es claro que sí, o sea, así hay de corruptos, los asesores también hay, entre asesores también hay corruptela, entonces es un problema de idiosincrasia.
Alejandro, dame un ejemplo de país en Latinoamérica donde se esté manejando bien el sistema democrático para tu forma de ver. Yo creo que el mejor país por lejos, sin ningún tipo de comparación, es el Uruguay. El Uruguay puede pasar, mira cómo se maneja el Uruguay. Primero que en Uruguay pasa una cosa que es increíble. Es el único país de Latinoamérica que a la Asamblea o el Congreso uruguayo tiene 50% de calificación positiva. Eso no pasa en ninguna parte. En toda Latinoamérica les detestan a los asambleístas y a los congresistas. Siempre, Acá en sí. Uruguay vamos. Y mira, ellos pueden pasar de Mujica, que fue un ex guerrillero de izquierda, a la calle Calao, que es una persona de derecha, liberal de mercado, y el país no se mueve demasiado. Hay transparencia, hay estabilidad, ese país anda bien. ¿Por qué? Entonces Pero porque tienen un modelo, ¿cómo es la estructura? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué lo que pasa deberíamos es que cambiar? no, ellos tienen instituciones fuertes, eso es todo. No importa la persona, cuando las instituciones son fuertes, las personas son pasajeras. Eso, mira, en el mundo tú has visto primeros ministros de Suiza que se toman el tren o que se toman bicicleta para ir al trabajo y nadie les conoce, porque no importa la persona. En Latinoamérica somos hiperpersonalistas. Llega un ministro y toda la gente le trata como que fuera un dios y hay que darle, y hay que venerarle. Y todas estas personas se confunden y creen que son lo máximo y después tienen unas actitudes terribles que no ayudan, son abusivos, Narcisos. no cuidan la plata, son narcisos, vanidosos. Entonces tenemos una clase política complicada que no ayuda como ejemplo a la ciudadanía cuando ellos deberían ser los primeros en dar el ejemplo. Están manejando dinero público y tiene que ser sagrado eso, o sea, pero aquí no lo ven así lastimosamente. Me encanta conversar contigo. Ahora una pregunta que creo que viene de cajón porque además los dos venimos de una generación donde se entendía lo que era la izquierda y la derecha. ¿Existe izquierda y existe derecha en el Ecuador? Bueno, yo creería que los sociólogos, yo siempre aplaudo a la sociología porque la sociología hace dos cosas. Primero, evidentemente, estudia el comportamiento de las sociedades a través de la historia, ¿verdad? Pero lo segundo que hace es categorizar. Cuando categorizan a nosotros, los ciudadanos simples y comunes, que no estamos en el conocimiento de un sociólogo, entendemos más fácil las cosas, porque nos están jerarquizando, nos ponen esto es así, así. Cuando decidieron hacer estas categorías que son izquierda y derecha, allá por los años 60, donde ya hizo el boom de izquierda y derecha, con todo lo que pasó en el mundo, con la La Guerra venida del Fría, social, la Guerra Fría, el socialismo, etcétera. Yo creo que en este momento ya deberíamos esperar de los sociólogos que creen nuevas categorías. Creo que la izquierda y la derecha, como la conocíamos nosotros, están sepultadas, los límites están muy borrosos, hay políticos que pueden salir de una ideología de izquierda y pactar con los círculos empresariales más importantes de un país, o al revés, los de derecha pactar con hacer políticas socialdemócratas o socialistas. O sea, está muy confuso, muy borroso todo. Creo que es hora de repensar unas nuevas categorías políticas, creo que es Así hora que de... cuidado con estar pensando, ay, yo soy de izquierda, ay, yo soy de derecha, y porque usted leyó el libro del Che y le cree, ¿no? Se va porque le dicen que es de izquierda. Nos quedan exactamente 8 minutos y te quiero dar todo el espacio para ti porque eres un speaker o un conferencista, como debemos decir en los hispanoparlantes, de primera. Tu necesidad de comunicar y decir algo a la ciudadanía y a aquellos actores políticos que están en este momento pensando en entrar al juego. Bueno, yo lo que quisiera decir es que los políticos, la clase política tiene que entender que si es que bajamos el nivel de la política, si es que vamos al lodo, todo va a ser lodo en una sociedad. O sea, tienen que entender que hay que elevar la política, hay que elevar el servicio público, hay que elevar el debate, hay que elevar las propuestas, hay que elevarlas. Porque si cada vez bajamos más y cada vez la vara está más baja, ¿qué esperamos del resto? O sea, vamos, todas las sociedades se van al lodo, todas las sociedades se van abajo. Tenemos una responsabilidad muy grande, hacer las campañas correctas, hacer las campañas éticas, hacer propuestas, diseñar estrategias válidas, éticas. Yo creo que los políticos tienen que entender que el mundo está en un momento complicado y que si es que ellos no abonan a llevarle tranquilidad a la gente, miren la angustia, acabamos de pasar una pandemia, la crisis económica es brutal. Yo acabo de leer que Alemania entra en recesión muy profunda por el tema de la inflación. Estados Unidos ni hablar, la inflación en Estados Unidos es mortal. Mira todos los cambios que se están haciendo en el sistema financiero y bancario. Ojo con eso, Claro. señores, ojo con eso. ¿Qué va a Entonces, pasar?
yo lo que sí diría es que la responsabilidad es bien grande, tratemos de elevar todo esto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es que con bajar el nivel de la política se pone en duda la democracia. Y eso es gravísimo, porque cuando tú te pones a dudar de la democracia, te pones a dudar, o eso es caldo de cultivo para los autoritarismos, no importa si son de derecha o de izquierda, me da lo mismo, son autoritarismos. La generación nueva no conoció de primera mano, nosotros, bueno, éramos pequeños en esa época, pero nosotros vimos lo que fueron las dictaduras en el Cono Sur, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, en Paraguay, en Brasil, etcétera, y es grave, o sea, la gente no entiende que el autoritarismo es grave, porque lo primero que hace un autoritario es conculcar libertades. Siempre una persona que es autoritaria va comiéndose los medios de comunicación, comiéndose la libertad de expresión, persiguiendo a la gente judicialmente, persiguiendo a la gente con aniquilar su reputación, perseguir a gente decente por expresar simplemente tu opinión. Entonces, que la gente se dé cuenta que tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando vengan los autoritarismos y perdamos todas las libertades y se cierren asambleas y se persiga a los opositores o no puedas ni decir tus criterios en redes sociales porque te persiguen, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que teníamos que haber cuidado mejor nuestra democracia. Ahí teníamos que habernos dado cuenta que teníamos que cuidar mejor nuestro nivel político. Ahí teníamos que darnos cuenta que teníamos que poner mejores cuadros para que nos representen, porque desde arriba, desde las élites políticas, se baja un mensaje muy fuerte para la población. Si esta gente se dedica a robar, si esta gente se dedica a la corrupción, a hacer negocios, ¿qué esperamos de abajo? Es evidente que eso tiene un efecto cascada en donde todo el mundo después hace lo que le da la maldita gana y tenemos las sociedades violentas, corruptas, salvajes con las que estamos viviendo. Y más que nada, enfermas. O sea, yo nunca, en ninguna época de mi vida he visto gente con la salud mental tan resquebrajada como ahora. Los suicidios son por miles cada momento, aumentan exponencialmente la depresión, la recesión económica, no encontrar trabajo, todas estas cosas están haciendo un mundo realmente caótico, nos están llevando cosas muy fuertes y la clase política tienen que entender esto y tener un nivel de responsabilidad muy importante para con sus ciudadanos. Mensaje para los votantes, aquellos votantes que son jóvenes, que tienen que discernir, porque claro, ellos vienen de esta generación donde vemos que entraban en Estados Unidos a un Walmart sin que haya ninguna protesta y ya se convirtió en costumbre entrar a robar porque claro, ellos creen que les pertenece porque ¿cómo es posible que haya millonarios en el mundo y yo no pueda hacerlo, no? O sea, hay una falta de valores, una pérdida de valores. ¿Qué hicimos mal como padres en eso, Alejandro? Yo lo que diría es que los jóvenes sí, enganchense con las propuestas políticas por la herramienta que ustedes quieran. Enganchense por TikTok, por Instagram, por donde sea que ustedes quieran. Pero no se queden ahí, no se queden en la superficialidad. El rato que ya te enganchas, métete e investiga. Ve realmente qué hay detrás de ese TikTok simpático, de ese discurso chévere o de cualquier cosa. Métete a investigar, o sea, no te quedes en la superficialidad, busca un poquito y después encuentra tu espacio político, milita en el espacio político, busca un movimiento que te sea afín, métete a las organizaciones, involúcrate en política, porque la gente no se da cuenta que los políticos son los que tienen el poder de cambiar la vida de los ciudadanos. Mucha gente dice, ay, a mí no me interesa la política. Yo escuchaba recién una persona que tenía un negocio, y decía, a mí no me importa la política, yo no vivo de la política, yo soy emprendedor. Decía, claro, hermano, tú no te preocupas hasta que viene un presidente que te mata con impuestos, te hace quebrar el negocio y después estás llorando porque no te metiste en política. El Entonces político les hace digo, la política pública, señores. Ustedes han exactamente. visto estos programas. Nosotros no hemos hablado de política, es la segunda vez que hablamos de política, pero un poco enfocado hacia cómo entender que la política tiene el deber de tener un plan de trabajo y políticas públicas para la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Si nosotros como votantes no exigimos ese documento, en vez de exigir una camiseta, que yo sé que les dará mucha falta, pero si no exigimos de ese documento y no lo leemos y no entendemos, el país va para peor. Alejandro, ¿estarás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Entonces yo a los jóvenes les invito a que se enganchen como ustedes quieran, pero vean las propuestas, vean lo de fondo y cuando encuentren un vehículo que ustedes crean adecuado,
mira, en esta última campaña presidencial, mucha gente militó por Herbas o por Yacu, por todas estas nuevas propuestas, de estas causas de protección del medio ambiente, de movilidad alternativa, de animalismo. Bueno, encuentren lo que ustedes quieran, pero militen y comprométanse. Busquen organizaciones que sean horizontales, no con dueño, que les pongan a dedo, porque puede pasar que tú militas toda la vida en un partido político y al dueño se le ocurrió que quiere poner otra persona y tú te quedas afuera. Acabamos de verlo y acaba de decepcionarnos un líder en el que creíamos, no te digo que éramos militantes, pero creíamos que podía llegar a ser algo interesante como legado en el país. Y mira cómo ha quedado. Sí, lastimosamente eso es el problema cuando las organizaciones tienen dueños. En el mundo ya este tema del liderazgo vertical no existe más. Ahora el liderazgo es horizontal, co-creado, colaborativo. Ya no existen empresas en donde el gerente está ahí en el último piso y es inaccesible. Ahora los gerentes conversan con toda la gente y buscan que cada uno le dé el insumo. Caminan entre los pisos, se reúnen con los equipos, escuchan, valoran. Además, los millennials ahora también, si no se sienten valorados, si no piensan que están contribuyendo, se van. O sea, antes trabajábamos 10, 15 años en un puesto, ahora duran nada porque no se sienten valorados, no se sienten que les escuchan. Entonces, busquen una organización que sea así, horizontal, colaborativa, co-creada, en donde su palabra sea importante y que militar estas causas les deben después las posiciones donde puedan hacer una real diferencia en el país y nos deben a mejores días, porque los que estamos ahora son harto complicados. Harto complicados. Me encanta esa frase. Alejandro, gracias por tu tiempo. No sabes cuánto aprendo contigo. Para mí es un privilegio no solamente ser tu amiga, sino, como te digo, aprender de todo lo que has venido recogiendo en todas estas cumbres donde se habla de política y donde se habla de democracia. Espero tenerte de nuevo en este espacio y esperamos que la audiencia pueda contactarte. ¿Cómo pueden contactarte? Bueno, por redes sociales, mi cuenta de Twitter es @Sabater10, mi cuenta de Instagram es @politiquec y mi cuenta de Facebook es Alejandro Zavala. Así que yo estoy un tuitero salvaje, me estoy metido todo el día en el Twitter, así que esa es la mejor vía para encontrarme. Seguro voy a estar ahí. No sé si a las 3 de la mañana, pero hasta un poco antes sí. Un abrazo grande, besos a tu bebé y bendiciones al Ecuador. Merecemos días mejores. Un Chao. abrazo, Estefanía, siempre a las órdenes. Gracias. Gracias a ti, querido amigo. Chao, chao.